ha dejado a los presuntos agresores en libertad vigilada. Y así, lo decía hace un minuto Serafín Giraldo, así les han recibido. Con aplausos y con vítores a la puerta de la comisaría en la que han estado retenidos. Silvia Álava es psicóloga infantil. Silvia, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Supongo que esos aplausos, de alguna manera, más que reconfortarles, les refuerzan. Claro, así es. Lo que están viendo es que en lugar de salir con una emoción, como puede ser la culpa, siendo conscientes de lo que ha podido ocurrir, siendo conscientes que lo más probable es que se hayan cargado el futuro y los traumas que pueden tener esas niñas, es como salen como los héroes, como lo he hecho bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese mensaje que en ocasiones se transmite entre los jóvenes, la cosificación de la mujer, y no importa el daño que hemos podido hacer, en este caso, a estas niñas. ¿Qué estamos o cómo estamos educando a nuestros menores cuando con 12, con 15 años pueden llegar a cualquier hora, pueden quedar para mantener relaciones, pueden agredir así a otro ser humano, Silvia? Yo creo que hay una cosa en la que nos estamos equivocando, y es que pensamos que es que los niños de hoy en día, los menores de hoy en día no son como antes, que es que han cambiado muchísimo. Y es cierto que la sociedad ha cambiado mucho, pero ¿cuál es lo que estamos viendo? Que su propio desarrollo a nivel evolutivo, a nivel madurativo, incluso a nivel emocional, no ha evolucionado tanto en estos últimos años como sí que ha cambiado la sociedad. ¿Y qué está ocurriendo? Que se están viendo expuestos a situaciones, a veces directamente a través de las redes sociales o a veces en el mundo real, que se les quedan grandes, para las que no están preparados. Entonces es muy importante pararse, hacer esa educación en valores, hacer educación afectivo, sexual, o sea, hacer todo ese tipo de educación, y sobre todo concienciarles y también ver hasta qué punto tienen que estar donde están o no. Es que a altas horas de la noche, como ya decía el compañero, un menor, no tendrían por qué estar niños de 12, 13 años en la calle. Y tampoco desplazarse de un lugar a otro en el metro, ¿no? O sea, con 12 años... Pero si me permites... Perdónme, pero yo jugaba a las muñecas casi. Pero creo que estáis criminalizando a la víctima. Es decir, el problema no es las chicas saliendo a la calle. El problema son esos cafres que lo habrían hecho de día también. El problema es, no se puede decir que la culpa la tienen ni los padres de ellas ni las niñas por salir por la noche. Las niñas efectivamente estarían más seguras en su casa, pero la solución no está en que las niñas se queden en casa, es que estos niños no anden violando gente. Por supuesto. Ese es el problema. Sí, yo creo que eso ha quedado muy claro. O sea, no se trata de criminalizar a las víctimas, ni mucho menos, bastante tienen ellas encima, faltaría más. Y en cuanto a lo de que han salido en Instagram, pues luego ha habido declaraciones posteriores en la prensa y en Levante y en las provincias, donde sí que dicen que las niñas ya están en el psicólogo, ya están victimizadas, es decir, los, digamos, toboganes emocionales que puedan tener las niñas no son representativos de lo que realmente quieren. Claro. Entiendo, Diego, que esto es la punta de lanza. Es decir, que es un problema más, pero es un universo mucho más complejo, ¿no? Absolutamente, y lo estamos viendo con el tema de las redes sociales. Aquí, evidentemente, hay un mal uso, un uso equivocado de las redes sociales. Pero también el reverso es que precisamente ese uso de las redes sociales va a servir de ayuda a la investigación policial y a la decisión judicial que finalmente se adopte. Esto va a llevar tiempo, la instrucción va a llevar tiempo. El tema es que la libertad vigilada que se ha impuesto a cautelar a estos chicos tampoco va a ser un paseo. Y antes lo comentábamos. Si esa libertad vigilada, que va a estar supervisada por profesionales, que se va a intervenir con estos chicos se desentienden de ella, no la ejecutan bien, el juez, su señoría, posiblemente modifique internamiento, incluso cautelar. De meterlos en un centro en el que trabajen con ellos todo el tiempo que sea necesario, con evaluaciones incluso. ¿Perdón? Con evaluaciones. Por supuesto, continuas y con informes continuos periódicos que se mandan al juez de menores. Que ¿Comportamientos de este tipo van asociados a, no lo sé, a una situación... a fallos en el colegio, en la educación, a malas notas, a consumo de drogas, de alcohol, que cada vez es más temprano? No tiene por qué. Siempre se intenta asociar criminalidad juvenil al estrato socioeconómico, y eso no es así. Y eso, de verdad, no es lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid. Y a lo mejor es todo lo contrario, ¿no? Categóricamente hay que desmentirlo. Eso sí, ese mal uso de las redes sociales, uso abusivo,
junto al fracaso escolar. Y sobre todo un elemento muy importante, el consumo de sustancias tóxicas que abordasteis muy bien la semana pasada, en particular del cannabis, que felizmente esta semana el Parlamento de la Comunidad de Madrid... ¿Tienen acceso los menores al cannabis? Pues nosotros estamos detectando los menores que pasan por nuestra agencia, los últimos datos que estamos detectando, el consumo de cannabis se está produciendo los primeros contactos a los 13 años. Sí, incluso antes del cumplimiento de la edad penal juvenil, de criminalidad juvenil. O sea, es inquietante, ¿eh? Por eso cuando nos encontramos iniciativas como las del otro día de un grupo político que pretende legalizar el cannabis, es lamentable. Bueno, también hay que matizar ahí una cosa. Lógicamente, con lo que me estás diciendo, las medidas penales han fracasado como método para eliminar el consumo de hachís, que es el problema de fondo. No, pero es decir, la mayor distribución, el producto más distribuido en el mundo ahora mismo, es decir, puedes tener 24 horas, en cualquier punto de España puedes conseguir toda clase de drogas. Con lo cual, la prohibición con efectos penales ha fracasado. Hombre, desde luego, en el programa de la semana pasada, esa fue una de las conclusiones que se pusieron de manifiesto. Llevamos 40 años combatiendo el tráfico de drogas y ahí siguen las drogas. Es decir, no lo hemos hecho bien. O no lo hemos hecho todo lo bien que tendríamos que haberlo hecho. Incluso la prohibición sirve para incrementar los precios e incentivar a nuevos operadores a traficar. Yo quería comentar eso, que hay una ley de protección del menor, una ley además de riesgo de desamparo, en situación de riesgo de desamparo. Y antes, en mi alusión, me refería a eso. Es que tanto las víctimas como los agresores, como los presuntos violadores están en situación de riesgo de desamparo, por lo que vi en televisión. Y eso es evidente. Una familia que aclama a un presunto violador, realmente ese presunto violador tiene un problema, quizás lo tenga en casa. También a eso me refería, desde ese punto de vista. También hay que entender a las familias de los chicos, es decir, también son personas, también es humano que una madre se alegre si su niño no va a Es lo más, de verdad que es grotesco, esas imágenes son grotescas. Pero hay que ponerse también en lugar de las víctimas. Claro, por supuesto, las víctimas desde luego muy educativo no parece, no, pero para nada. Insisto, el tiempo dirá si estos chicos realmente son culpables, en qué grado son culpables y si realmente se subsumen los hechos en el tipo penal de agresión sexual, el castigo que van a recibir va a ser acentuado. Sí, yo quería comentar que es verdad el incremento de sustancias que están tomando hoy día los chicos jóvenes, ¿no?, del tema de las drogas, pero también es verdad que nosotros, cuando hacemos el informe del defensor del profesor, ya vemos que desde primaria, ¿no?, y primeros cursos de secundaria, que tienen 11, 12 años, la mayoría de los chicos, o buena parte bueno, cuando hablamos de esas faltas de respeto, un 30%, ¿no?, acoso a profesores, un 30%, pues en realidad esos chicos, el problema no está siendo las drogas en ese momento, sino el problema está siendo la falta de respeto, la normalización que tienen hacia que pueden hacer lo que quieran y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, las drogas sí que influyen, pero esa normalización de no tener límites, de falta de respeto hacia el adulto, el maltrato entre iguales, ya lo hemos dicho otras veces que hemos venido a presentar la memoria del defensor del profesor, que nos inquietaba a los profesores ver el maltrato entre iguales que hay en los centros educativos, cómo se dirigen los unos a los otros, con insultos, con faltas de respeto, se tratan como si fueran. Entonces, pues eso nos ha inquietado y nos estaba inquietando, no solamente por el maltrato que se hacen los unos a los otros, sino por cómo eso afecta a los niños, el modelo que están recibiendo el resto de los niños que van a la escuela a aprender, ¿no? Entonces, y efectivamente estoy con el compañero, ¿no?, que comentaba, o sea, no responde a un estrato socioeconómico, sino que te puedes ir a colegios, ¿no?, donde hay un nivel socioeconómico y cultural por parte de los padres, pues bastante bueno o elevado, y sin embargo, pues este trato malo, inadecuado, maltrato entre iguales que comentamos, pues puede ser muy parecido a veces que de otros barrios donde la situación socioeconómica y cultural no está tan favorecida, ¿no? ¿Y eso por qué, Silvia? Porque los padres pasan menos tiempo con los hijos y como pasan menos tiempo les premian, entre comillas, diciendo, bueno, haz lo que te dé la gana el ratito que compartimos juntos, porque vivimos muy deprisa, porque se dedica menos tiempo a la educación en valores dentro de la casa, o también da la sensación de que los niños ahora crecen más rápido, parecen más mayores por sus comportamientos y por sus costumbres de lo que éramos nosotros, ¿no? Es muy complejo, no podemos decir que haya una única causa, porque lo primero que tendríamos que hacer sería analizar cada caso de forma muy pormenorizada y viendo exactamente cuáles son todas las variables que tendrían que incluir, que tendríamos que comprobar. Pero lo que sí que está muy claro es que quizás lo que está faltando es esa educación en respeto, ¿no? Y en esa educación en valores, o sea, ese respeto, es decir, entender que la otra persona que tengo delante mío
tiene una serie de emociones y de sentimientos, y que yo, según me comporto con él o con ella, le estoy haciendo daño, le estoy dañando. Entonces, eso es fundamental, trabajar toda esa parte también de las emociones, de los sentimientos, de cómo yo me siento cuenta, pero es que también tiene que sentir cómo yo estoy haciendo sentir a los demás, y sobre todo que el respeto esté presente. Pero para eso es necesario también un mínimo de tiempo, de estar en familia, y una calidad del tiempo. Una de las cosas, por ejemplo, que siempre insistimos mucho los psicólogos es hay que generar un clima de confianza en la familia en la que se puedan hablar de determinadas cosas. Pues a lo mejor hay que rescatar ese momento de las cenas todos juntos, en los que además de cenar se habla, comentamos otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el respeto yo creo que es lo que tendría que volver a estar presente. Y es cierto que en casos en los que estamos hablando también, no algo tan grave como puede llegar a haber, ¿no?, un acoso, un abuso sexual, sino un poco un acoso entre iguales, una de las cosas que siempre decimos los psicólogos es, oye, cuidado, que no solamente son las víctimas las que necesitan esa ayuda, sino también los agresores. ¿Por qué? Porque necesitan aprender a relacionarse de forma completamente diferente, de forma mucho más asertiva y mucho menos agresiva, y trabajar mucho la empatía, que sean conscientes de cómo están haciendo sentir a los demás. Gracias, Silvia, por atendernos. Me alegro mucho de hablar contigo. Gracias a vosotros.